nuestro Padre Celestial, en estos momentos en los cuales iniciamos con la exposición de tu palabra, acudo a tu trono de la gracia, suplicándote me des discernimiento para poderla desarrollar y sea de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. De nuevo, mis amados hermanos y hermanas, por la gracia de nuestro Padre Celestial, tenemos la responsabilidad de poder usar este medio de comunicación para poder compartir algo más de esa Sagrada Escritura. Damos una cordial bienvenida a todos cuantos en estos momentos o posteriormente puedan estar en nuestra sintonía radial o posteriormente también viéndolo a través de nuestro canal de YouTube. Ayer teníamos el privilegio de compartir qué es la verdad. ¿Lo recuerdan? Hoy, por esa gracia de nuestro Padre Celestial, vamos a meditar en algo que está directamente relacionado con la vida eterna. Y por lo tanto, hoy vamos a desarrollar este tema. Doy gracias a la hermana Andrea Adelina porque nos pidió por si pudiéramos desarrollar el tema del milenio. Lo vamos a considerar, hermana Andrea. No le digo cuándo, porque es un tema profundo y no me gusta decir las cosas en 40 minutos. Hay para desarrollar varios temas relacionados con el milenio para poder llegar a entender realmente dónde será. Pero vamos a estar pensando y orando para que en el menor tiempo posible podamos estar complaciendo su petición. Si usted, hermano y hermana, que está en estos momentos en nuestra sintonía o escucha este programa y siente inquietudes por conocer algún tema en particular, estamos para servirle, hermano y hermana. Si podemos, estamos para servirle. Hoy, dentro de ese concepto de lo que es la vida eterna, que lo hallamos en la Escritura, vamos a meditar en una oración que tuvo Yeshua antes del Getsemaní. Podríamos decir que fue su última oración pública mientras estuvo aquí en esta tierra. Era una oración también intercesora. ¿Por qué? Porque iba a convertirse en nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Y como esa oración fue previa, anterior al Getsemaní, cuando llegó ese momento crítico donde nuestro destino pendía de un hilo, el Rey del Universo cayó en tierra en una agonía angustiosa, tal como lo podemos ver en Mateo capítulo 26, versos 37 y 38. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Yeshua les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y el médico, historiador, evangelista Lucas, en el capítulo 22, verso 44 nos dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y debiéramos meditar, mi querido hermano y hermana, en esta oración intercesora, en esta última oración pública que hallamos en el capítulo 17 de las Buenas Nuevas de Juan.
y vamos a analizar los pasajes más importantes para que podamos entender también hasta dónde nos repercute a nosotros y cuál es la misión que recae también sobre cada uno de nosotros. Y analizando ya este capítulo 17 de Juan, en el verso 1 nos dice: estas cosas habló Yahshua, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Yo no sé, hermano y hermana, si cuando leemos la Escritura, la leemos como una novela o paramos a meditar lo que realmente estamos leyendo. Aquí en el inicio de esta oración intercesora, Yahshua le dice al Padre: ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Vemos que hay dos personas, hermano y hermana. No hay tres, tampoco es una. El Hijo es el Hijo, el Padre es el Padre, y por lo tanto vemos dos personas con dos individualidades diferentes, Padre e Hijo, pero iguales en carácter y en propósito. El Hijo tenía que glorificar al Padre, como lo vamos a ver en esta oración, y el Hijo le está diciendo: glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Es el binomio, hermano y hermana. Es la correcta relación entre el Padre, el Elohim invisible que nadie ha podido ver, y Yahshua, el Verbo, la palabra, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Como dijimos ayer, el Yahweh del Viejo Testamento era el Hijo, pero ese no es su nombre, es la característica de lo que es. Yo soy el que soy, yo seré el que seré. Esas son las características del yo soy. Yo soy, lo dijo también en el Nuevo Testamento: yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy la vid, yo soy la resurrección, el camino, la verdad y la vida. Yo soy el primero y el último, yo soy. ¿Entendemos? Por lo tanto, el Hijo, en su naturaleza carnal, le está pidiendo al Padre: glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique a ti. ¿Entendemos? Dos personalidades, dos individualidades, pero dos en uno, en carácter, en propósito y en esencia. Veamos el verso 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Yo pregunto, hermano y hermana, si, como dijimos ayer, la salvación viene por el mensaje dado al pueblo de Israel, y él vino a buscar y a salvar las ovejas perdidas de la casa de Israel, tal como leemos en Mateo capítulo 15, verso 24, que leemos para que no vean que son mis palabras, sino que es escrito está. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por lo tanto, el Padre envía al Hijo a los que le diste, como dice así, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tú y yo hoy somos o éramos parte de esas ovejas perdidas de la casa de Israel.
El problema es aceptar si queremos ser parte o no queremos ser parte. Hay un libre albedrío desde la misma creación del ser humano. Y ese libre albedrío va a determinar qué vamos a hacer con nuestra vida. Vida eterna o muerte definitiva también y eterna. Y ese es el gran amor tan incomprendido del Padre y del Hijo, que te da a ti y me da a mí el privilegio, la responsabilidad de decidir qué hago con mi vida. ¿Entendemos, hermano y hermana? Y ahora viene la vida eterna. Verso 3. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? La creencia de un tercer Dios, la creencia de una Trinidad, la creencia de que el Padre es el Hijo es el Padre y solamente tenemos que dar gloria a Jesús. ¿Será esa la vida eterna? ¿Qué nos dice la misma revelación? ¿Cuáles fueron las palabras que pronunció la majestad del cielo en esta oración intercesora? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua el Mesías, a quien has enviado. ¿Quién es el único Elohim verdadero? El Padre. El Elohim invisible, aquel que ningún pecador ha podido ver. Pero aquí tenemos que reconocer que el Hijo está hablando en su naturaleza carnal. Y en su naturaleza carnal no era Elohim, no era el Yahweh del Viejo Testamento, porque Él vino a redimirnos como humano. Como humano venció y como humano nos dio a nosotros el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pero Él era el Yahweh del Viejo Testamento. Y Él reconoce, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti no está hablando de dos, no está hablando de ningún Dios Espíritu Santo, no está hablando de ningún tercer Dios para nada. La creación y la redención se basa solamente en dos, el Padre y el Hijo. Hagamos al hombre, hagamos es plural, más de uno es plural. Por lo tanto, igual que en la creación el Padre dice al Hijo, hagamos, en la redención igual. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua el Mesías, a quien has enviado. ¿Entendemos, hermano y hermana? Ahora, ¿cómo conocer a Elohim? ¿Cómo conocer a Elohim? ¿Por medio de quién podemos llegar a conocer al Padre? ¿Por medio de quién? ¿Qué le dijo Yeshua a Felipe? ¿Me has visto a mí? ¿Has visto al Padre? ¿Por qué? Porque el Hijo vino a revelar el carácter del Padre. Siendo dos, eran uno en esencia, en carácter, en propósito. El Hijo vino a revelar el carácter del Padre. Y es a través del Hijo, como usted y yo, podemos conocer el carácter del Padre. Y en esta oración intercesora del capítulo 17 de Juan, muy importante, hermano y hermana, que puedas meditar en ello a nivel personal, porque en ella encontramos la vida eterna. En el cumplimiento de esta oración intercesora hallamos la vida eterna. Verso 4. Yo te he glorificado en la tierra.
he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cómo glorificó a su Padre en la tierra? ¿Cómo lo glorificó, hermano y hermana? ¿Qué demostró en su vida? Un carácter justo, en todos los sentidos. ¿Recuerdan a la mujer presentada supuestamente en adulterio? Le presentan solamente a ella, pero para ver adulterio hacía falta el varón. Pero los fariseos presentan solamente a la mujer. Y él reveló un carácter justo. No pronunció ninguna sentencia. Simplemente se agachó y comenzó a escribir. Los que estaban allá presentes, cuando veían lo que estaba escribiendo, se fueron. ¿Dónde están los que te condenaban? Ninguno te condena, ni yo tampoco. ¿Y qué le dijo a la mujer? Vete y no peques más. Hoy a esa mujer en las iglesias le hubieran dicho de todo. Prostituta, ramera, hija del diablo, de todo. Sin embargo, la majestad del cielo reveló un carácter justo. Ni yo te condeno. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y esto es lo que debiéramos de meditar, hermano y hermana, porque a veces tomamos y hacemos juicios demasiado a la ligera con alguien. Pretendemos ser nosotros justos y posiblemente seamos peores que aquel que estamos juzgando. Tenemos el ejemplo de la majestad del cielo. ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, yo tampoco. Pero vete y no peques más. Reveló el carácter del Padre en nosotros. Por eso, hermano y hermana, que cuando estudiamos esta oración, debe ser una oración de ejemplo para cada uno de nosotros. Debe ser una oración para que podamos realmente entender el correcto significado de esta última oración intercesora por ti y por mí. Y Él nos dejó el ejemplo para que pudiéramos seguir sus pisadas. Ejemplo os he dado para que sigáis mis pisadas. Verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Entendemos? Antes que Abraham fuese, yo soy. Él fue el creador, hermano y hermana. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Todo lo que nosotros vemos fue creado por Él. Y por lo tanto, antes de su encarnación, Él ya existía. Y aquí lo confirma. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Siempre habla de dos, hermano y hermana. No habla de tres, no habla de uno, habla siempre de dos, porque la deidad se compone del Padre y del Hijo. Dos. ¿Entendemos, hermano y hermana? Debemos salir de los engaños si queremos alcanzar la vida eterna. Pero muchas veces esos engaños han hecho como una pared en nuestros ojos que nos impide entender la realidad de lo que otros puedan estar presentando. Y esa pared debe ser derribada, eliminada. Debemos desaprender para aprender lo que posiblemente hasta ahora nunca nos hayan enseñado. Por lo tanto,
Es evidente de que antes de su encarnación, la existencia del Hijo ya lo era. Por eso Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan capítulo 8, verso 58. Y Juan, el discípulo amado, nos dice en el Evangelio que lleva su nombre, en el capítulo 1, versos del 1 al 3, lo siguiente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Elohim, y el Verbo era Elohim. Porque Él se presentó a Israel como yo soy Yahweh, tú Elohim, porque era la voz del Padre. Era la misma imagen del Padre, y siendo la misma imagen del Padre, tenía el poder del Padre. Ningún ángel pudo haber dicho, yo soy tu Elohim, ninguno. ¿Por qué? Porque no lo son. Solo aquel que era igual al Padre podía decir, yo soy Yahweh, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto. Él era el que los llevaba por el desierto. Él era quien iba en aquella columna y en aquella nube protegiéndolos del sol. Él era, hermano y hermana. Por lo tanto, Él era el Yahweh, el Elohim de Israel. ¿Entendemos? En el verso 2 de Juan capítulo 1 dice, este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en el verso 14 confirma lo que estamos hablando. Y aquel verbo, aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Entendemos, hermano y hermana? Por eso es muy importante que podamos entender esta oración intercesora del capítulo 17 de las Buenas Nuevas de Juan. Y en el verso 6, siguiendo analizando este capítulo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. He manifestado tu nombre. ¿Qué manifestó Yahshua cuando estuvo aquí en esta tierra? ¿Qué manifestó? ¿Qué reveló al mundo? El carácter del Padre. Porque en el nombre está su carácter. De nada sirve decir Yahweh si mi carácter no representa el carácter de Yahweh. De nada sirve decir soy judío, soy mesiánico, soy israelita, soy evangelista, soy cristiano, soy apostólico, soy adventista, soy mormón, soy testigo, si mi carácter no refleja al dador de la vida. Si hemos sido llamados a ser la luz del mundo, debemos empezar por nosotros mismos, hermanos y hermanas, para ser esa luz. Porque si estamos en tinieblas, nunca podremos alumbrar a otros. Vosotros sois la luz del mundo. Como yo, si sigo en tinieblas, puedo alumbrar a otros. ¿Entendemos? De ahí la importancia de poder comprender la Escritura. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es la Escritura lámpara a tus pies. Es la Escritura una lámpara para que al comprenderla brilles en este mundo de tinieblas. Seguimos con el verso 6. He manifestado tu nombre. ¿Saben, hermano y hermana, que los 144.000, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 14, verso 1, también estarán manifestando su nombre? Estarán revelando al mundo su
carácter. Veamos lo que nos dice la misma revelación. Apocalipsis capítulo 14, verso 1. Nos dice así: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él, el nombre del Cordero, el nombre del Hijo y el de su Padre escrito en la frente. Los 144.000 tendrán el carácter del Hijo, y al tener el carácter del Hijo, tendrán también el carácter del Padre, porque el carácter del Hijo revelaba el carácter del Padre. De ahí la importancia, repito una vez más, de poder analizar correctamente esta oración intercesora del capítulo 17 de Juan. Al verso 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y mucha gente dice, no, vamos a orar por la conversión de Chile, vamos a orar por la conversión de Argentina, vamos a orar para que toda Colombia acepte la verdad, para que todo el mundo acepte la verdad. Y sin embargo la majestad del cielo dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. La lucha entre el bien y el mal es algo que no es de ahora, hermano y hermana. Lamentablemente, al presentar un evangelio de prosperidad, la gente piensa que pidiendo, orando y orando, el mundo se va a convertir, cuando la Escritura me indica todo lo contrario. Que los verdaderos convertidos serán manada pequeña. ¿Qué nos dice Mateo? Porque donde están 2 o 3 reunidos, allí estoy yo en medio de ellos. Y la gente no, la gente busca templos grandes, iglesias grandes, congregaciones grandes. Aquí se manifiesta la gloria divina. Amén, aleluya. No. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Mateo capítulo 18, verso 20. ¿Entendemos? No hay que pedir por el mundo. Yo debo pedir por mí, y no soy egoísta, para que yo pueda ser transformado, toda mi vieja naturaleza carnal pecaminosa que pueda seguir teniendo, pueda ser transformada, reconocer mi pecado, como la oración de Daniel, reconociendo su pecado, pidiendo perdón por su pecado, como David también lo hizo, para entonces ser una luz en medio de un mundo en tinieblas. Porque hemos sido llamados a dar testimonio. ¿Testimonio de qué? ¿De una vida en pecado o de una vida en santidad? ¿De una vida en obediencia? Por eso nos quiere sacar del Egipto moderno. Nos quiere sacar del Egipto moderno para poder hacer o para poder ser parte de ese pueblo, de ese real sacerdocio, de esa nación santa, de ese linaje escogido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Pero muchos no quieren salir de nada. Están muy cómodos como están, pero prefieren seguir así pensando que finalmente van a ser salvos. Tremendo error, mi querido hermano y hermana que me escuchan. Verso 11 de Juan capítulo 17. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo.
Yo voy a ti, está diciendo Yeshua al Padre. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. ¿Entendemos? Uno. Dos en uno. Es lo mismo que hallamos en el verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Cómo ser uno con Él? ¿Cómo podremos llegar a ser uno con Él como Él es uno con su Padre? ¿Cómo? Tenemos la respuesta, hermano y hermana. El gran problema es aceptar lo que hallamos en la Escritura como respuesta. Y la respuesta la hallamos en Juan capítulo 14, verso 15. Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Dónde están esos mandamientos? En Éxodo capítulo 20, versos 3 al 17. Ahí están los 10... Ahí están los 10 mandamientos, las 10 palabras. Perdón, hermanos, por esto, pero seguimos adelante. Que nuestro Padre Celestial me siga fortaleciendo y podamos seguir prosiguiendo con estos mensajes. Ahí están los 10 mandamientos, ahí están las 10 palabras que yo te invito, hermano y hermana, para que puedas meditar en esos 10 mandamientos, para que veamos si estamos revelando su carácter para ser uno con Él o no lo estamos. Del mismo modo que nos dice, si me amas, guarda mis mandamientos, en 1 Juan, capítulo 2, verso 4, nos dice lo siguiente. 1 Juan, capítulo 2, verso 4. El que dice, yo le conozco. Los cristianos dicen todo, no, yo conozco a Jesús, yo conozco a Cristo, yo le amo, Él está en mí. ¿Lo expresa usted también así? ¿Cree usted realmente que Él está en usted? Yo no lo dudo, no lo dudo. La palabra me confirma sí o no, y es la palabra la que nos tiene que dirigir. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, recordemos Juan capítulo 14, verso 15, si me amas, guarda mis mandamientos. Aquí el discípulo amado Juan dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, no le ama, porque la prueba del amor es guardando sus mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora yo pregunto, ¿cuántos mentirosos hay? ¿Cuántos pastores, evangelistas, siervos, lo que sea, mentirosos? ¿Cuántos hay? Muchos, hermano y hermana, muchos. Por eso es importante que cada uno de nosotros podamos tener discernimiento espiritual para poder entender la realidad de las cosas. La prueba de nuestro amor hacia Él es guardando sus mandamientos, tal como hallamos en Éxodo capítulo 20, versos 3 al 17. Y Juan dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, no le ama. Es un mentiroso que dice que le ama, pero no guarda sus mandamientos. Es como el hombre o la mujer que dice, no, yo te amo, pero cometen adulterio. No hay amor. Hay fingimiento de amor, hipocresía, porque la prueba del verdadero amor se revela siendo fiel a tu pareja.
En este caso igual, si me amas, guarda mis mandamientos. Pero si dices que me amas y no guardas mis mandamientos, eres un mentiroso y la verdad no está en ti. Ahora yo pregunto, ¿cuántos mentirosos hay? Comience usted, hermano y hermana, a ver, en los ojos de la fe, cuántos mentirosos conoce y posiblemente se asombrará. Verso 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora surge la pregunta, yo les he dado tu palabra. ¿Conoce usted su palabra? ¿Conoce usted esta palabra que se nos ha dejado? Es cierto que hay malas traducciones y que la Reina Valera dicen que es una de las peores versiones que hay. Pero aún así, hermano y hermana, si nosotros estudiamos y comparamos pasaje con pasaje, es evidente que podemos conocer la verdad para salir de tantos errores que hay. El problema, como todo, es dedicarle tiempo. Uno dedica tiempo a sacarse la escuela primaria, la escuela secundaria, la universidad, el fin de carrera, y empleas años para sacarte un título. Si tuviéramos ese mismo interés, esa misma inquietud por estudiar su palabra, nuestra vida y la vida del mundo sería totalmente diferente. Pero muchas veces el creyente cristiano, pentecostal, adventista, mormón, judío mesiánico, dedica más tiempo a las cosas terrenales, perecederas, que en buscar la vida eterna. Y aquí nos dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. ¿Estás siendo aborrecido por el mundo? ¿O solo es un fingimiento de decir conozco, pero no vivo a la altura de lo que debemos vivir? ¿No fueron aborrecidos los profetas de antaño que reprendían al pueblo de Israel? ¿Dónde están esos profetas modernos hoy día que reprenden al pueblo llamando al pecado por su nombre? ¿Dónde están, hermano y hermana? ¿Dónde están cuando la mayoría solamente claman paz y seguridad? ¿Dónde están los profetas de antaño? ¿No fue aborrecido nuestro Redentor? ¿No fueron aborrecidos también los discípulos? ¿No fue aborrecido, perseguido y ejecutado también Pablo, Saúl, por causa del pueblo? Debiéramos tener inquietud, hermano y hermana, porque si no somos aborrecidos, es porque seguimos siendo amigos del mundo. ¿Entendemos? Porque si seguimos siendo del mundo, si seguimos participando en las cosas que el mundo participa, será por eso que no somos aborrecidos, porque seguimos siendo como ellos. Ellos debieran ver en ti y en mí un carácter, una persona diferente a ellos. Pero cuando ellos conversan con nosotros, y nosotros conversamos de lo mismo que conversan ellos, y participamos de las mismas cosas que ellos participan, ¿qué diferencia hay? Ninguna. Porque en lugar de estar hablando de las cosas eternas, estamos hablando de las cosas de este mundo,
y por lo tanto seguimos siendo mundanos, y al ser mundanos nunca seremos aborrecidos. ¿Entendemos, hermano y hermana? Y la Escritura me indica en Romanos capítulo 15, verso 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La historia pasada es para ti y para mí, hermano y hermana. La historia pasada es nuestro guía. Y debemos considerarla, no sea que cometamos los mismos errores que cometieron nuestros antepasados, y pensando que somos el pueblo escogido, finalmente, demasiado tarde, nos demos cuenta que nos hemos perdido. Y Pablo, en su carta a los Corintios, en su primera capítulo 10, verso 11, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Entendemos? La historia pasada. Salomón dice que la historia siempre se repite. No hay nada nuevo debajo del sol. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. ¿Será diferente hoy? Versos 15 y 16. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No hay que ser ermitaño, como los monjes, hermano y hermana, que se retiraban a un santuario en plena montaña para estar allá en soledad. No, hermano y hermana. Nosotros hemos sido llamados para vivir en el mundo, pero para que no seamos del mundo. Vivimos en este mundo, pero para dar testimonio de que no somos de este mundo. Y esa es la gran diferencia, hermano y hermana. Y eso es difícil si nuestra mente sigue estando imbuida en las cosas del mundo. José, por ejemplo, vivió en Egipto, pero no se comportaba como un egipcio. Daniel estuvo en Babilonia, pero no se comportó como un babilónico. Tenemos ejemplos en la Escritura, hermano y hermana. Vivimos en el mundo, pero no debemos participar de nada de las cosas de este mundo. ¿Para qué? Para no ser del mundo. Para que se puedan cumplir esas palabras: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Entendemos? Vivimos en este mundo, pero no debemos participar para nada de las cosas de este mundo. Para nada. Ni en deporte, ni viendo televisión, ni viendo novelas, ni viendo fútbol, ni política. Porque eso es lo que hace el mundo. Y nosotros debemos vivir en este mundo, pero siendo diferentes al mundo. Verso 17, ya lo estuvimos meditando ayer. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en Juan capítulo 8, verso 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Eres libre o eres esclavo todavía? Yo soy libre, hermano y hermana. Soy libre. Él me libertó del mundo. De todas aquellas cosas que tanto antes me gustaban, me libertó. Me libertó, pero totalmente, hermano y hermana. Me costó, sí, me costó, pero pude vencer por su gracia. Y ese es el poder del Evangelio. Ese es el poder de las buenas nuevas, hermano y hermana. Hay poder, claro que hay poder, pero el libre albedrío permite que yo decida por mi vida. Él me ofrece su amor, su misericordia y la posible redención. Ahora, la decisión es mía. La decisión
es tuya, mi querido hermano y hermana. Verso 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Enviar? ¿A dónde? ¿A dónde dice que nos ha enviado? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Qué está pidiendo? ¿Qué tenemos que hacer, hermano y hermana? ¿Qué tenemos que hacer cuando dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo? ¿Qué debemos hacer? ¿Calentar banco? ¿Ir a una iglesia? ¿A una asamblea? ¿A una congregación? ¿A un ministerio? ¿Ir allá a sentarte, calentar banco? ¿A escuchar y escuchar y escuchar siempre las mismas voces y las mismas palabras? Todo lo mismo, pero con diferentes collares. Para eso escogió a sus discípulos. Los escogió y ¿qué? Los envió al mundo. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos dice el pasaje en cuestión? Así yo los he enviado al mundo. ¿Será que la iglesia es el mundo? ¿Será que la asamblea es el mundo? ¿Será que la congregación es el mundo? ¿Será que el ministerio X es el mundo? ¡Qué tremendo error, mi querido hermano y hermana que me escuchan! Siempre oyendo las mismas voces, siempre oyendo lo mismo, los mismos perros, pero con diferentes collares, y el mundo se está perdiendo porque no se le lleva el mensaje de verdad. Actuamos de una manera totalmente contraria a la Escritura. Yo los he enviado al mundo, y los pastores, muy cómodos, se dedican a ir de iglesia en iglesia, de asamblea en asamblea, de congregación en congregación, siempre a la misma feligresía, con cánticos de sirena, mientras el mundo de afuera languidece y muere por falta de alimento espiritual. ¡Qué tremendo error, mi querido hermano y hermana, por culpa de esos pastores asalariados, que viven como reyes y no se preocupan del rebaño que está afuera! Es la realidad, hermano y hermana. Como dije ayer, yo no quiero que usted me alabe y que me diga qué lindo predicó, no. Es la realidad, hermano y hermana, y debemos ser claros y francos, y el que tenga oído para oír, oiga. Verso 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. La palabra de ellos no es la palabra, sino una palabra con poder, es un testimonio de nuestra vida. A veces hablamos mucho, pero no testificamos de lo que hablamos. Y estas buenas nuevas deben ser predicadas por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, tal como dijo el mismo Yeshua en Mateo capítulo 24, verso 14. Y Pablo, en Romanos capítulo 1, verso 16, dice, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de las buenas nuevas. Es un pasaje que me encanta, hermano y hermana. ¿Por qué? Porque las buenas nuevas es poder de Elohim para salvación a todo aquel que cree. Si es poder, es porque tiene poder. El problema está en mí, no en las buenas nuevas. El problema soy yo, que debo permitir que mi vieja naturaleza sea quebrantada. Y como el alfarero,
haga una vasija nueva y perfecta para la honra y la gloria de su nombre. Así como Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Elohim para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. También hay poder para que nosotros seamos también perfectos, justos y temerosos. Y nos sigue diciendo el mismo Pablo, 1 Corintios capítulo 4, verso 20. 1 Corintios capítulo 4, verso 20 dice, porque el reino de Elohim no consiste en palabras, sino en poder. Y mucha gente habla, pero no manifiesta poder en sus vidas. La gente habla, pero siguen sin ser transformados, presentando un evangelio sin poder, presentando un evangelio de la gracia barata, presentando un evangelio sin conversión. Y Pablo dice, porque el reino de Elohim no consiste en palabras, sino en poder. Y ese evangelio tiene poder, hermano y hermana, para convencer nuestra naturaleza carnal, pecaminosa, y hacernos nuevas criaturas para la honra y la gloria de su nombre. ¿Entendemos? Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7 nos dice, porque no nos ha dado Elohim espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué significa dominio propio? Averígualo, hermano y hermana, para que pueda ser también un testimonio en tu vida. Las buenas nuevas nos da poder y nos da también dominio propio para tener poder sobre nuestra mente y sobre nuestras facultades. Para ir concluyendo ya la reflexión de hoy, veamos el verso 21 y 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Dos en uno. Para que todos sean uno. Él mismo dijo en Juan capítulo 10, verso 30 lo siguiente. Yo y el Padre uno somos. Dos, pero uno. Aquí está diciendo lo mismo. Para que todos sean uno. 100, 1000, 10.000, 1.000.000 de redimidos, para que todos sean uno en carácter, en propósito, revelando el carácter del Padre. Al revelar el carácter del Padre, estamos revelando el carácter del Hijo, porque es por medio de él que podemos llegar a revelar el carácter del Padre. ¿Entendemos? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. Verso 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquí se repite la oración que hallamos antes, en Juan capítulo 14, versos del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Elohim, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la promesa, hermano y hermana, una promesa que se repite. ¿Por qué? Porque donde yo estoy, dice, también desea Él que estemos tú y yo, hermano y hermana. ¿Entendemos? Padre justo, verso 25, el mundo no
te ha conocido. Pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. El mundo no le ha conocido. ¿Cómo podemos decir que le conocemos mientras seguimos teniendo y participando con cosas del mundo que no conoce el mundo a Elohim? ¿Cómo? ¿Cómo nos cataloga la misma Escritura al respecto? Tiago, capítulo 4, verso 4 nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Elohim? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Elohim. Mientras la majestad del cielo está diciendo: porque el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. El mundo no conoce ni al Hijo ni al Padre. Entonces, si nosotros participamos de las cosas del mundo, estamos participando de las cosas del mundo que no conoce ni al Padre ni al Hijo. Y entonces nos convertimos en adúlteros espirituales. Y en 1 Juan capítulo 2, verso 15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si el amor del Padre no está en él, es evidente que si solamente hay dos serpientes o dos simientes, simientes de la serpiente o simientes de la mujer, si el amor del Padre no está en aquel que ama al mundo, es evidente que el amor de la serpiente, el amor del diablo es el otro. De ahí la importancia de conocer la oración intercesora del capítulo 17 de Juan. Y verso 26, para ir concluyendo ya, hermano y hermana. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Les he dado a conocer tu nombre. Les he dado a conocer tu carácter. Un carácter justo. Un carácter perfecto. Y si Él vino a revelar el carácter de su Padre, y si por medio de su muerte hemos sido reconciliados por medio de Él con el Padre, y de acuerdo a la segunda carta de Corintios capítulo 5 versos 16 en adelante, nos convierte o nos quiere hacer en colaboradores y embajadores. ¿A quién debemos representar en nuestra vida? ¿Cómo debe ser nuestro carácter? Si somos colaboradores y embajadores de la majestad del cielo, es evidente que para poder ser embajadores y colaboradores de Él, debemos tener su carácter. Porque de lo contrario, nunca podremos ni colaborar con Él, ni ser embajadores de Él. Y los únicos que serán colaboradores y embajadores serán los 144.000, como hemos leído antes en Apocalipsis capítulo 14, verso 1, que tendrán en sus frentes el nombre del Padre y el del Hijo, tendrán su carácter. Y ese carácter será predicado por testimonio a todo el mundo, y entonces vendrá al fin, tal como lo hallamos en Mateo capítulo 24, verso 14. ¿Cuál es tu carácter, hermano y hermana? ¿Estoy yo reflejando el carácter del dador de mi vida? ¿Soy un verdadero colaborador de Él? ¿Soy un embajador de Él que reflejo en mi vida su carácter para ser uno con Él, como Él es uno con su Padre? ¿O estamos reflejando todavía el carácter de Satán?
Gracias, Padre Celestial, porque me has dado discernimiento para poder desarrollar el tema. Todo está en tus manos, Padre, para que sea hecho conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Gracias, mis amados hermanos y hermanas, por estar en nuestra sintonía. Si nuestro Padre Celestial nos lo permite, hasta mañana. Mañana, si Él así nos lo permite, estaremos desarrollando el mandamiento más pisoteado de toda la humanidad. Hasta mañana, si Él así nos lo permite, tengan todos una feliz noche y un buen descanso. Es mi deseo y oración para todos y cada uno de ustedes. Hasta mañana.